Bueno, pues empezamos con este plan, más o menos. Es una charla que organicé lo hicimos hace un par de días en CIARTS. Y bueno, vamos por unos puntos así del budismo, Theravada, y que son pues más asequibles, yo creo a la gente en general, ¿sabes? Y pues que es más o menos como una entrada así a lo que son conceptos importantes como qué es lo malo, qué es lo bueno y pues qué es mérito y cómo podemos hacer mérito, tres maneras principales de hacer mérito. Y, y bueno, un poquito de meditación y cómo funcionan dos tipos de meditación, la que desarrolla concentración, samatha, y la que desarrolla pues sabiduría más, que es vipassana. Y luego pues meditamos un poco, ¿no? Y pues podéis preguntar lo que queráis, ¿no? Discutimos. Como estamos así en poca gente, podéis pues interrumpirme y preguntar lo que queráis, ¿vale? Vale. Pues entonces vamos a empezar con ¿qué es lo malo?, ¿no? Tenemos pues en el mundo un montón de ideas, de filosofías, qué es lo malo, qué es lo bueno. Incluso hay filosofías que dicen, pues eso lo decidimos nosotros, por ejemplo, qué es lo malo y lo bueno, ¿no? A nivel de sociedad. Pero el Buda, por ejemplo, nos deja una definición, digamos, de qué es lo malo y lo bueno, ¿no? Entonces, lo malo son estados mentales, no son cosas físicas, son estados mentales sobre todo, y son estados mentales conectados o juntos a tres factores mentales principales. Uno es lobha, el segundo es dosa y el tercer es moha. Entonces, lobha, dosa y moha son los principales factores en la mente que hacen que la mente sea, pues, lo que decimos mala, ¿vale? ¿Qué es lobha? Lobha es una palabra pali y se refiere a un factor mental que es como, podríamos decir, la codicia, el deseo o el apego. Estos estados, aunque sean muy sutiles a veces, son estados mentales de lobha, ¿vale? Ese lobha puede a veces ser placentera, incluso, o a veces, pues, neutra. Uno puede tener, pues, apego a algo de una manera placentera o cuando, por ejemplo, uno tiene orgullo, uno se siente bien, por ejemplo, hay el sentimiento de placer uno se siente bien incluso con esos estados de lobha, ¿vale? Pero lobha en sí, esa codicia o ese deseo, es un estado pues conectado a lobha, es un estado que te quita la tranquilidad mental, te quita el mindfulness, te rompe el mindfulness, de cierta manera, ¿verdad? Y también, pues, de acuerdo con el budismo, lo vamos a discutir ahora, también produce malos resultados en el futuro, ¿vale? El segundo factor mental es dosa. Dosa es casi como que el opuesto al lobha. El dosa es, pues, la aversión. Ese incluye, pues, estados como de miedo, preocupación. Son estados que normalmente evitamos. Estados malos, que se sienten mal, desagradables, ¿vale? Son estados de dosa. Y luego moha es el tercer factor mental, digamos, el tercer factor mental malo, que es la ignorancia. Es como una oscuridad mental que, pues, como que no puede ver las cosas, los objetos, los fenómenos como son de verdad. Es como una ignorancia. Y eso incluye, pues, dudas o incluye, por ejemplo, pues, esa agitación mental cuando la mente no puede pararse a veces, ¿no? Entonces, estos son los tres estados, digamos, mentales que son los más básicos. Diríamos lobha y todo lo que está conectado con lobha, pues
es malo o te quita la tranquilidad. Incluso te oprime de cierta manera el cuerpo a veces. Incluso, por ejemplo, estados de dosa, cuando uno tiene preocupación o tiene miedo, no puede comer, se siente mal, se siente cansado, ¿verdad? Y entonces esos tres estados pues constituyen los estados malos y todo lo que va así conectado con ellos, ¿vale? Claro que hay muchos otros, esos son los tres. Les llaman raíces, ¿vale? Las raíces malas. Todo lo que está conectado con eso pues son estados así malos o acúsalas, ¿vale? Esa es la palabra que le decimos. Hay un montón de términos de cómo llamar esos estados, ¿no? Impurezas y un montón de nombres, ¿no? Pero uno de ellos muy común es acúsala, es un estado mental que, pues, que no trae beneficio, digamos, ¿no? Y luego tenemos pues tres niveles de esos estados malos, ¿vale? El primer nivel es el nivel latente. Es cuando ese estado malo es el loba, dosa y moja, pues está presente en la mente, pero no está en el momento, digamos, de una manera manifestada. Ese miedo, por ejemplo, o ese apego, por ejemplo, ahora mismo estamos hablando y vamos a meditar y todo eso, no hay ningún miedo, por ejemplo, ¿vale? Pero ese miedo está en un estado latente en la mente. Si las condiciones surgen, pues aparece, se manifiesta, digamos, ocurre en la mente, ¿no? Entonces hay ese estado de loba dosa moja latente, ¿vale? Luego, pues si las condiciones ayudan, pues estos kilesas, estos akúsalas, pueden surgir en la mente, se manifiestan o ocurren en la mente. Ese es el estado manifiesto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si algo pasa y el miedo surge, o la rabia surge, o el apego surge, entonces este es el loba dosa moja en un estado manifiesto, ¿vale? Y luego, si ese loba, ese dosa, ese moja son fuertes suficientes en la mente, pues llevan a acciones corporales o verbales o mentales que son pues inmorales, lleva a acciones inmorales. Por ejemplo, uno tiene, si la rabia es muy fuerte en la mente, uno va a matar, por ejemplo, lleva a la acción, ¿verdad? Entonces, ese nivel de kilesa, esa intensidad, es el nivel de transgresión, ¿vale? Entonces, tres niveles de esos estados pues, malos de la mente. Esos estados malos son lo que normalmente nos dan problemas en la vida, ¿sabe? Claro que tenemos problemas externos, a veces tenemos problemas de salud o tenemos problemas externos, pero un montón de nuestra carga, de nuestra preocupación, de nuestro estrés en la vida viene de esos kilesas, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es qué es lo malo y los niveles de lo malo, ¿verdad? Y ahora, ¿qué sería lo bueno? Lo bueno también no es nada físico, son estados mentales también. Teníamos loba, dosa y moja en el lado malo, y en el lado bueno tenemos a loba, a dosa y a moja, ¿vale? No es solamente la ausencia de loba, ni la ausencia de dosa, ni la ausencia de moja, pero son estados en sí, ¿vale? Son estados opuestos y son estados en sí, no solamente la ausencia, ¿vale? ¿Qué es aloba? Aloba, pues, es, digamos, el opuesto de loba, es el desapego, cuando una calidad mental que surge, por ejemplo, cuando damos algo a alguien. Por ejemplo, hay un cierto desapego. O cuando meditamos, ese cierto desapego también aparece. O pues en la renuncia, por ejemplo, también aparece. O cuando seguimos preceptos morales, a veces tenemos que dejar cosas, ¿verdad? Entonces, ese desapego es ese estado mental, un factor mental que ocurre en todas las mentes buenas, ¿vale? En todos los momentos mentales buenos, ¿vale?
Luego, adosa es el opuesto de dosa. Dosa es la aversión, como empujar o odiar al objeto, ¿vale? Y adosa es pues aceptarlo, por lo tanto es paciencia o incluso lo que desarrollamos metta. Metta es como un estado el estado de un amigo, porque mitra es el amigo, mitta, y metta es el estado de un amigo que te desea la felicidad, que te desea el bien. Entonces, pues ese estado mental de desear a otra persona el bien, pues es adosa. ¿Sería compasión? Compasión es conectado a dosa, pero compasión es específicamente desear a otro que sea libre del sufrimiento, ¿vale? Si le deseas, pues, de una forma más general, por ejemplo, que esté feliz o que esté bien, eso es más como metta, adosa, ¿vale? Es una forma de adosa, ¿vale? Luego, si piensas específicamente en que sea libre de sufrimiento, por ejemplo, cuando vemos a alguien sufriendo, a un ser vivo sufriendo, ese pensamiento, pues, que seas libre del sufrimiento, esa compasión que te hace agir, ¿verdad? Eso es un otro factor mental que también surge con adosa, pero un poco distinto, pero van juntos, ¿vale? Luego tenemos, pues, amoja. Moja es lo que, pues, como una oscuridad mental, que no puede ver, no puede entender el objeto bien, ¿vale? Y amoja es, pues, el opuesto, es el entendimiento, es como la luz, puedes ver las cosas bien, pues, entendimiento, conocimiento, sabiduría, ¿vale? Entonces, los estados mentales que van juntos a loba, a dosa y a moja, pues son estados mentales buenos, ¿vale? Entonces, en general, deberíamos pues evitar los malos y desarrollar los buenos, ¿vale? Y ahora hay una característica especial de ambos, ¿vale? Pero que es más difícil de ver, ¿vale? Y eso ya es pues entrando un poco en lo que son las creencias budistas, hinduistas también, del yoga y tal, que es que estas acciones no solamente las hacemos y nos causan, por ejemplo, malas consecuencias en el presente, pero tienen pues un potencial de crear o de llevar o de producir malos resultados en el futuro, ¿vale? Aquí entra pues el concepto de que una acción puede producir vidas futuras, dependiendo en nuestro apego a la existencia, nuestro apego a experiencias. Y esto, de la mano de nuestras acciones buenas o malas, pues nos empuja o nos lleva a vidas futuras, ¿vale? Pero ese es un concepto ya un poco dentro del budismo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, cuando el Buda pues habla de estos conceptos de vidas futuras y de que acciones producen resultados en el futuro, es normal que la gente pues tenga dudas hasta cierto punto, ¿no? Porque eso no es fácil de ver, ¿verdad? Uno puede verlo con la meditación, hay maneras, paso a paso de cómo ver esas cosas, pero es normal que uno tenga dudas. Entonces el Buda pues sugiere, para las dudas, si puedes como avanzar un poco, hay una imagen, ahí está. Pues sugiere, por ejemplo, que pensemos así. Si uno hace deméritos, que son acciones con loba, dosa, moja, acciones malas, ¿vale? Si uno pues hace deméritos, ¿vale? Y hay vidas futuras, porque no sabemos, digamos, no sabemos si hay vidas futuras, ¿no? Si hay vidas futuras y estas acciones pueden producir resultados malos, pues tendrás pues malas experiencias, ¿no? En el futuro. Y si no hay vidas futuras y esas acciones malas no pueden producir resultados, él dice, pues aún así vivirás de una manera pues mala o inmoral, ¿verdad? Y tendrás pues, no tendrás tranquilidad mental, a lo mejor tendrás remordimiento por tus acciones, vas a dañar a los demás, te van a criticar, esas consecuencias malas del presente, ¿vale?
de malas acciones. Pero si uno hace méritos, hace buenas acciones, como vamos a ver ahora cómo hacer méritos, si hay vidas futuras, pues tendrás buenos resultados. Por ejemplo, tener una riqueza, una buena casa, una buena apariencia, una buena voz, tener sabiduría, todas esas condiciones buenas, pues esos méritos te pueden traer, ¿verdad? Y si no hay vidas futuras, si no hay pues consecuencia o si no hay resultado de esas acciones buenas, pues aún así vives una vida buena, moral, ayudando a los demás y pues de una manera buena, con tranquilidad y tal, ¿no? Entonces, una de las maneras de pues, decir a la gente que hagan méritos y eviten los deméritos, ¿vale? Luego hay otro punto, que es que nuestras creencias pues afectan nuestro comportamiento. Un montón, ¿verdad? Por ejemplo, una persona, os podéis imaginar, una persona que no cree, por ejemplo, que las acciones llevarán a un resultado o que no hay vidas futuras, esa persona pues como que tiende a no evitar lo malo, tanto como otra persona que sí cree. Esa persona no tiende a practicar caridad o no tiende a intentar desarrollar, por ejemplo, la meditación, sobre todo a estagios más altos, ¿no? Esa persona como que tiende a no intentar mejorarse a uno mismo, ¿sabes? Más que la otra, menos que la otra persona, por ejemplo, si cree que las acciones, karma, ¿no? Que las acciones producen resultados, pues va a intentar evitar lo malo, va a seguir preceptos morales, de no matar, de no robar, etc. Y va a intentar desarrollarse más. Tiene esa tendencia más que la otra persona. Entonces, si tuviéramos que elegir esa creencia, si tenemos dudas, si tuviéramos que elegir, el Buda dice, pues parece que eso te lleva a una condición mejor, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué maneras hay de hacer méritos? Hay unas cuantas maneras de hacer méritos. Siempre que tenemos a loba, a dosa y a moja en la mente durante una acción, pues estamos haciendo méritos, ¿vale? Pero hay tres maneras principales que podemos decir de hacer méritos, ¿vale? La primera es la caridad. Dar, compartir incluso, y no solamente cosas materiales, que es lo normal, pero también incluso enseñanzas, por ejemplo. Entonces, pues en nuestro encuentro, pues yo estoy haciendo de cierta forma una caridad, ¿vale? Dhamma dana se dice, ¿vale? Pero lo más común, pues dana material, pues comida o casa, medicina, ropa, todo lo que haga falta a otra persona, ¿vale? Entonces, sobre dana es importante, por ejemplo, algunos factores básicos, ¿vale? Para que cuando la hagáis, pues que tengáis más mérito, que esa acción tenga más poder, ¿vale? Y os ayude más. Por ejemplo, el estado mental es muy importante, ¿vale? Mientras preparáis la donación, tendríais que estar pues muy como contentos, satisfechos con la acción, ¿vale? Luego, durante la acción también, esa felicidad, ¿vale? Tranquilidad, evitando loba, dosa, moja, sin preocupación o sin apego al objeto que vas a dar, etc. Y luego, pues después de la acción, incluso, pues que no tengas remordimiento, por ejemplo, por la acción y que la recuerdes de una manera positiva, pues todo eso hace con que esta dana, esta acción de caridad, tenga más fuerza, ¿vale? Kammika, ¿vale? Kammika se refiere al calma, ¿no? Kamma. Normalmente la gente está pues más acostumbrada a la palabra karma, ¿verdad? Karma es en sánscrito, entonces vas a encontrar karma por ejemplo, en el yoga o en el hinduismo, ¿vale? Y luego hay tradiciones budistas que tienen pues influencia del hinduismo y del yoga y también utilizan el sánscrito. Pero la tradición Theravada, que utiliza el Pali, le decimos Kamma, ¿vale? Es un lenguaje que
por lo menos de acuerdo con el Theravada, es el original, o digamos, el que utilizaba el Buda y que hemos pues mantenido todos los textos, ¿no? Entonces, pues le decimos kamma, ¿vale? Pero es el karma, que es esta acción intencional, es una volición, es una fuerza mental, karma es una fuerza mental que surge durante la acción, ¿vale? Si esa fuerza mental, esa volición, es acompañada de lobha, dosa y moja, pues es una fuerza mental pues mala, es negativa y puede producir resultados malos, ¿vale? Si es acompañada de alobha, adosa y amoja, como es, por ejemplo, durante la caridad, la meditación, pues es un buen karma o un buen kamma, ¿no? Y tiene el potencial de, pues, traer buenas vidas, buenos resultados en el futuro, ¿vale? O sea que, por ejemplo, si no hay una intención real, o sea, Eso. sentida en donar o en dar o en ayudar, simplemente es porque otras personas lo hacen, Vale. porque, ¿no? Un poco por moda. Por moda. O porque te han dicho que lo hagas, por ejemplo. Sí. O porque otros lo hacen y tú, ¿cómo no lo vas a hacer? Sí. No tiene esa intención real, ¿no? Tiene una intención, pero es más, ¿cómo se dice en español? Es weaker. Sí, es más débil. Más débil eso, es más débil. Es más débil. Incluso hay pues todo un análisis de tipos de conciencia que surgen en cada acción. Y por ejemplo, si lo haces pues con cierta, digamos, porque te lo han dicho, no lo quieres hacer de verdad, lo estás haciendo, pero es más débil. Y el resultado pues también es más débil. ¿Vale? Pues entonces, por eso digo que es mejor que tengáis esa felicidad y que deis, ese es el próximo punto. ¿Cuánto donar, por ejemplo? Si queréis hacer este tipo de mérito, pues ¿cuánto donar? Pues el Buda dice, pues cuánto te alegre. Claro que donar más, pues tendrás, es como una acción más fuerte, ¿verdad? Pero tienes que estar contento con esa acción, ¿vale? Entonces, pues si das demasiado, pues tendrás como remordimiento y eso pues ya te baja el nivel de esa acción, ¿vale? Entonces, pues cuanto quieras. Y no hay una donación que es muy pequeña. Aunque, por ejemplo, si le das, aunque sea, por ejemplo, un poco de comida a un monje, por ejemplo, es una donación muy pequeña, por ejemplo, no existe una donación muy pequeña, ¿sabes? Pero tienes que estar contento con eso, ¿vale? Aunque sea, no sé, algo muy pequeño, ¿sabes? Bueno, luego, ¿a quién donar? Este es el próximo punto, ¿no? ¿A quién donar? Eso afecta a la donación, afecta el poder de tu acción. Y aquí el Buda pues sugiere que dones a una persona que te dé como confianza, como que te dé fe un poco. Una persona que veas y como que ves que es una persona buena, que tiene virtudes, algo así, ¿vale? Entonces, a alguien a quien tengas fe, ¿vale? Yo hoy en día también veo, digamos, por lo menos en nuestra sociedad, como que dar tiempo. O sea, dar tiempo. Dar tu presencia es algo muy importante. Sí, como sí. Que realmente es algo muy valioso. ¿No? Yo eso, por ejemplo, lo pondría en lo que es servicio. Servicio, ayudar, limpiar, cosas que no estás dando algo, pero estás haciendo, estás ayudando. Y eso viene más como es como dar algo, sí, pero viene más como, es un tipo de moralidad, es como acciones. Más que donaciones son acciones buenas morales, seguir preceptos, por ejemplo, ¿sabes? Y por ejemplo, hacer lo que tienes que hacer, lo que tu maestro te ha dicho, ese tipo de, le decimos sila, que es pues tu conducta. Es más conducta que dana, ¿vale? Pero también podríamos decir que pues estás allí, estás ayudando, es como dar tu tiempo, aunque no sea algo físico, pero estás haciendo como un servicio. Y eso también es otra manera de hacer mérito, ¿vale? No está ahí en las principales, pero sí, también ayudar, limpiar
incluso manera, por ejemplo, respetar a los demás o estudiar el Dhamma, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, es mérito, ¿sabes? Cuando entendéis esos conceptos, pues estáis haciendo mérito. Yo enseñando también hago mérito. Hay muchas maneras de hacer mérito, ¿no? Bueno, luego hemos discutido pues a quién deberías dar, a quién deberías donar si quieres hacer caridad, ¿vale? Pero otra pregunta, otro punto es ¿quién es la persona o el grupo de personas incluso que te daría más mérito? Es otra cosa, ¿no? ¿A quién deberías donar y quién daría más mérito? Y aquí la respuesta es la persona que tenga más virtud, ¿vale? Pues virtud puedes pensar en términos morales, por ejemplo, una persona que sigue preceptos morales. Lo básico en el budismo, lo vamos a discutir ahora, preceptos básicos, una persona, por ejemplo, que ha dejado de matar, una persona que no roba, una persona que no miente, por ejemplo, preceptos básicos, o incluso más una persona, por ejemplo, que se dedica pues a estudiar el Dhamma, enseñar el Dhamma, o incluso más una persona que medite, que también es incluso más alto, tendrá una mente más pura, es más virtuosa, e incluso una persona que tenga pues samadhi, concentración y estados pues que en budismo les llamamos pues liberación, ¿no? Que en el budismo es pues, posible pues llegar a un estado a través de la meditación en que tu mente pues es fuerte suficiente para de verdad quitar esos estados malos una vez por todas, ¿vale? Son estados de liberación, ¿vale? Pues cuanto más virtudes tenga ese recibidor, ¿no? ¿Cómo se dice? El que recibe, pues más fuerte es tu mérito, más fuerte es tu acción. No solamente en la donación, pero también cuando le haces a esa persona o ese grupo de personas un servicio, por ejemplo, como hemos dicho. Pero ahí yo, por ejemplo, veo como cierta diferencia, un poco quizás con lo que nos han enseñado Sí. en el cristianismo, ¿no? Quizás. Sí, seguramente La hay caridad, diferencias, sí. La Caridad es también hacia los desfavorecidos en el sentido de no virtuosos. Quiero decir, a veces yo siento que hay personas que necesitan una oportunidad y aparentemente, Sí. digo porque no sé, quizás no son tan virtuosos. Sí, quizás. Y Sí. en cambio cuando logran compartir algo con alguien, aparece la virtud. Entiendo. ¿No? Más espontáneamente y quizás hasta ese momento, pues por lo que sea, ha sido más difícil. Sí, entiendo. Y creas como un contexto para que esa semilla igual... Entiendo. ¿no? Eso pues lo explicaríamos como dentro de lo que es donar y la caridad, hay situaciones especiales en que como que hay un mérito especial. Cuando la persona necesita esa comida, por ejemplo, o ese abrigo, por ejemplo, esa medicina, por ejemplo. O cuando, por ejemplo, como en Valencia, por ejemplo, hubo esa destrucción enorme, pues esa es una oportunidad o es una situación en que esa ayuda pues tiene un mérito especial, ¿vale? Pero el mérito en realidad tiene también esa fuerza dependiendo de las virtudes de la persona o del ser vivo que recibe, incluso un animal, ¿sabes? Por ejemplo, animales necesitan ayuda, por ejemplo, en la calle, y ayudas a los animales, pues haces mérito. Pero si ayudas a una persona virtuosa, haces más mérito, es más poderoso. Así es como funciona, porque la mente, la pureza, las virtudes que esa persona tiene, que surgen en su mente, el entendimiento que tiene, la pureza que tiene, eso hace con que tu acción sea más fuerte, ¿vale? Pero claro, hay que ayudar también al que lo necesita, pero no solamente al que necesita, ¿vale? Sí. Es como otro punto que también ayuda a tu mérito, ¿vale? Bueno,
Luego, la otra manera de hacer mérito es sila. Sila también es una palabra en Pali. También hay en yoga y todas esas tradiciones de meditación. ¿Por qué? Porque sila es pues una buena conducta, una conducta moral. Y eso va como junto a la meditación. Si, bueno, lleváis meditando un tiempo y vais a, pues ya tenéis la experiencia de que pues la mente como que se calma más, uno pues tiene más atención, uno puede reaccionar de una manera mejor, uno como que está un poco más en control, uno nota cuando la mente se está yendo, por ejemplo, a un lado malo. Y bueno, poco a poco la meditación te hace con que esos estados buenos de alobha, adosa y amoha, pues que tomen fuerza, ¿no? Y eso poco a poco pues quita lobha, dosa y moha. Por eso la persona que medita pues poco a poco se hace más y más pues un poco más desapegada, más contenta con lo que tiene, por ejemplo, menos pues buscando menos cosas materiales o dependiendo menos de ellas, y pues uno empieza como que naturalmente a ver las acciones malas como matar y robar, como lo ves más y más claramente como algo malo y muy bajo. ¿Por qué? Porque tu mente la estás desarrollando, como que la estás trayendo poco a poco hacia arriba, digamos, ¿vale? Entonces, los preceptos básicos para tener éxito en vuestra meditación son estos 5, mira. Uno es abstenerse de matar. Y matar aquí se refiere a una acción intencional, ¿vale? No es cuando matamos, pues, cuando sin intención, ¿verdad? Por ejemplo, estáis caminando o incluso con el coche, a lo mejor matamos algo, o algún ser vivo, o incluso insectos o animales, pero no hay intención. No tienes la percepción de que esto es un ser vivo, no tienes la intención de quitarle la vida, ¿vale? Entonces, aquí es una acción pues que percibes a un ser vivo y intencionalmente pues lo matas, ¿vale? Y incluso llegas a hacerlo y se muere al final, o sea, la vida es interrumpida, ¿vale? Entonces, si haces eso, pues estás rompiendo ese precepto básico de no matar, ¿vale? Entonces, es algo que pues requiere un poco de esfuerzo a veces. A veces matar es una solución fácil para las cosas, a veces. Entonces, pues si uno quiere meditar, quiere desarrollarse más, pues tiene que poner ese esfuerzo un poco extra para no matar. Incluso a veces te da un poco de problemas, porque no puedes matar. Pero eso estás evitando la mala acción de matar, que pues producirá malos resultados en el futuro, ¿verdad? Y también pues te permites que tu mente desarrolle más, ¿vale? Entonces, pues el primer precepto es este, ¿vale? Luego, el precepto de robar, no robar. Pues eso incluye, por ejemplo, claro, robar o incluso destruir la propiedad de otra persona, ¿vale? Y luego, mala conducta sexual. Aquí veis que los preceptos básicos para poder meditar no requieren, ¿cómo se dice? No requieren total abstención sexual, pero requiere que pongamos un límite al deseo sexual, que no se vaya a la mala conducta sexual, ¿vale? Que eso sería así bastante una mala acción bastante fuerte, pues produciría resultados malos, ¿vale? Y nos permitiría desarrollar la mente después de cierto punto, ¿vale? Entonces, pues la mala conducta sexual hay que intentar evitarla, ¿vale? Luego, mentir. También son todas acciones intencionales. Cuando sabes lo que es, lo que has visto, lo que has escuchado, lo que has pensado y tal, y dices lo que no es la verdad. O verbalmente o con el cuerpo, incluso haciendo así, haciendo asao, ¿vale? Entonces, pues es también cuando hacemos eso intencionalmente, pues es una mente
baja demasiado baja. Y pues te baja la meditación y como que te impide ese desarrollo, ¿vale? Pero si uno, por ejemplo, a veces pues se le olvida o dice una cosa de esas o mata a un insecto incluso, pues ha rompido eso, pero uno puede pues retomar ese precepto y pues retomar ese mindfulness para no olvidarse y como que seguir trabajando eso, ¿vale? No es porque si lo rompéis una vez, no quiere decir que, bueno, se ha terminado o algo así, ¿vale? Es como un entrenamiento, ¿vale? Luego el último es, pues, de consumir intoxicantes, como el alcohol o hoy en día, pues, drogas o cualquier, pues, sustancia que te quite esa claridad mental o ese juzgamiento, no sé cómo decirlo bien. Esa claridad mental que, pues, que puedes como tener, pues, un control sobre lo que dices, sobre lo que haces, ¿vale? Y el alcohol como que te quita eso. Dices cosas que no dirías, como que se te quitan los filtros y pierdes ese control, ¿vale? Entonces, pues, el alcohol o otras drogas y tal, ¿vale? Y eso lo que pasa es que, por ejemplo, el alcohol lleva a estas acciones malas, ¿vale? Entonces, por eso es como que es un paso al malos kammas, ¿vale? Como que van de mano, por ejemplo. El alcohol y la mala conducta sexual, por ejemplo, van juntos casi, muchas veces, por ejemplo. Sí. Los intoxicantes, por ejemplo, hoy en día por ejemplo, se consume mucho más Azúcar. En general, sí. ¿no? O sea, que igual hace en el tiempo del Buda, claro, ¿no? No lo sé, pero claro, eso es un intoxicante. Bueno, pues aquí sí. A ver, no hay que ser muy... Yo no soy para nada radical, sí, eso, sí. pero a veces sí que notas que te afecta en tu claridad. Sí. O sea, hay ciertas cosas que a veces tú notas, el alcohol definitivamente, o fumar, o otras cosas, pero que también lo que ingieres te afecta en tu estado de claridad. Sí. Incluso qué tipo de comida comes y tal. Pero aquí en este precepto básico es más algo que realmente te quite esa... Por ejemplo, el azúcar, pues a lo mejor no es saludable o es un poco como... ¿cómo se dice? ¿Te vicia? Un poco adictivo, sí. Un poco adictivo y pues sí, es como más sutil, un poco más sutil, ¿vale? Aquí lo que es intoxicante es como alcohol y drogas, ¿vale? Vale. Bueno, entonces aquí un punto interesante es, si os recordáis, teníamos 3 niveles de estados pues malos, los kilesas, los akusalas. El latente, que estaba como dormido, el manifiesto cuando surge en la mente y luego el de transgresión, ¿vale? Pues la moralidad, esos preceptos, no solamente eso, también hay más preceptos, más sutiles, pues te quitan hasta cierto punto el nivel de la transgresión. ¿Vale? Pero todavía pues surgirán en la mente. Por ejemplo, uno pues todavía, por ejemplo, siguiendo el tercer precepto, uno todavía pues tendrá en la mente el deseo sexual. Eso no se va solamente con el precepto, pero uno tiene un límite y no va pues a transgredir sobre este límite. ¿Vale? Como uno va a evitar que este loba, por ejemplo, este deseo sexual, sea tan fuerte que lleve a una mala conducta sexual. ¿Entiendes? O lo mismo con matar, por ejemplo. Si uno todavía, con el precepto, uno pues todavía tendrá esa, pues a lo mejor una rabia o incluso odio, pero uno no va a reaccionar o no va a dejar que eso lleve a la acción de matar. ¿Vale? Entonces, la moralidad pues te quita ese nivel de transgresión de los estados mentales malos. Pero todavía quedan los niveles manifiestos y los niveles latentes,
¿vale? Los kilesas manifiestos y latentes. Vale, pues eso era la segunda manera de hacer mérito. Cuando decidís seguir un precepto de estos, por ejemplo, como hacemos tradicionalmente, por ejemplo, de tomar preceptos, incluso a veces gente lo hace a diario, como votos, algo como votos, o lo hacen a cada semana o en días especiales, pues cuando uno tiene esa determinación de no matar, por ejemplo, pues estás haciendo mérito en ese momento. Es una mente pues buena, una mente kusala, ¿vale? Un buen karma. Y otra manera de hacer mérito es cuando hay la oportunidad para hacer esta mala acción. Por ejemplo, tienes pues una situación en que matar pues te ayudaría a conseguir algo, por ejemplo. Es una situación donde podrías matar, es como una oportunidad para matar, digamos. Cuando uno pues recuerda su precepto y se abstiene de matar en esa situación, pues también hace mérito, un gran mérito, ¿vale? Bueno, luego la tercera manera de hacer mérito, de las principales, es la meditación, bhavana, ¿vale? Y la meditación pues no es como a veces lo dicen en el occidente, que es como pensar, como los filósofos, por ejemplo, las meditaciones, ¿sabes? De Marcus Aurelius, por ejemplo, ¿no? Pero es una meditación que es un cultivo mental a un nivel un poco distinto. No es solamente pensar profundamente cosas, por ejemplo, lógica y tal, ¿vale? Es un tipo de cultivo mental que te lleva a estados pues más fuertes, de esos estados mentales buenos. Normalmente se empieza con pues mindfulness y concentración. Lo primero que uno desarrolla es mindfulness, porque mientras no tengas mindfulness suficiente, la mente no puede estar en el objeto sin irse a otro objeto, ¿vale? Entonces, lo pones en su objeto de meditación y mindfulness pues te recuerda que te quedes ahí, ¿vale? Entonces mindfulness es como un guardia en la puerta que está alerta. Y el mindfulness te protege contra estados negativos de la mente. El mindfulness, por ejemplo, no surge cuando estás haciendo una acción mala como matar, por ejemplo. Hay atención. Atención surge en la mente, en esa acción. Entonces, hay un factor mental que es atención y otro factor mental que es mindfulness. ¿Cómo lo dices en español? ¿Mindfulness? Atención plena. Atención plena, vale. Pues es distinto a la atención, en realidad, ¿vale? Porque cuando uno hace algo malo, pues no hay mindfulness. Mindfulness es siempre un estado mental bueno, como en control, tranquilo, ¿vale? Y atención puede ser buena o mala, ¿vale? Entonces, pues uno hace una acción mala, pues hay atención, hay incluso concentración hasta cierto punto, ¿vale? No es muy fuerte, pero hay. Pero son estados malos, pues atención y concentración. Pueden ser buenos, pueden ser malos. Pero mindfulness es siempre buena. Entonces, cuando la mente tiene esa atención plena, que es una atención que no es solamente atención, pero es una atención con una perspectiva correcta del objeto. Y digamos, en armonía, en equilibrio. Ahí tienes mindfulness y también tienes atención, ¿vale? Es difícil separar atención y mindfulness, pero cuando lo analizamos más y vemos que en malas acciones hay atención, no hay mindfulness, pues podemos como dividir estos factores mentales un poco mejor, ¿vale? Pues mindfulness es una perspectiva, una atención con una perspectiva correcta al objeto, ¿vale? ¿Cómo puedes saber que la perspectiva es correcta? Sí, es difícil a veces, pero normalmente, por ejemplo, si hay una mente pues, que es de alobha, adosa y amoja, necesariamente hay mindfulness. Por ejemplo, durante una donación hay mindfulness, seguro.
Y meditación hay mindfulness también. Durante estas buenas acciones hay mindfulness. Pero sí, es verdad que es difícil a veces, pues como dices, saber la naturaleza de la acción. Por eso estudiar, por ejemplo, y meditar, pues te ayuda a identificar eso, ¿vale? Una persona que no sepa, que no haya estudiado, por ejemplo, hasta cierto punto, por ejemplo, la enseñanza, y que no haya meditado, pues tendrá diferentes ideas de lo que es bueno y lo que es malo. A veces no está bien. Hay gente, por ejemplo, no sé, a lo mejor piensan que una acción que en realidad es mala, pues piensan que es buena, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de sus ideas, ¿no? Pero esas acciones no solamente las decidimos nosotros, eso es malo, eso es bueno, o en otro sitio eso es bueno, eso es malo, pero estados mentales tienen una naturaleza mala y buena, ¿vale? De acuerdo con el budismo no decidimos lo que es malo y bueno, como hay filosofías que sí piensan así, que lo que es bueno y lo que es malo se puede cambiar o cosas así, pero el budismo es de acuerdo con estados mentales, y estados mentales tienen una naturaleza pues o buena pues o mala. Esto también es una manera más sencilla de presentarlo. También hay estados mentales que son resultado de otros estados mentales, que no son ni buenos ni malos. También los hay, ¿vale? Estoy dando como lo principal, ¿vale? Lo más importante. Bueno, pues hay dos tipos de meditación, ¿vale? El primero es samatha. Samatha es una palabra que se refiere a la concentración también, ¿vale? También se traduce como serenidad, tranquilidad, ¿vale? Pues es el desarrollo, ese cultivo mental que sobre todo desarrolla a samadhi, que es la concentración. Concentración es un poco distinto al mindfulness. Mindfulness te mantiene la mente en el objeto con una perspectiva buena, ¿vale? Pero concentración lo puede ver muy de cerca y no se distrae. Son un poco distintos, ¿vale? Pues cuando tienes mindfulness, concentración también se desarrolla, ¿vale? Puedes estar con el objeto sin distracción, pero la concentración ser menos profunda o más profunda, ¿vale? Entonces también son un poco distintos. Bueno, pues samatha, ese primer tipo de meditación, desarrolla más a la concentración. Pero claro, no es solamente la concentración, desarrolla mindfulness, desarrolla tranquilidad, desarrolla hasta cierto punto incluso sabiduría y otros muchos factores, pero lo más importante es la concentración, ¿vale? Y eso lo haces pues anclando la mente o tu mindfulness en un objeto adecuado, no cualquier objeto. Por ejemplo, si yo quiero pues desarrollar como meta, como lo hicimos, y yo me deseo a mí mismo que yo sea feliz, ¿vale? Tengo cierto mindfulness, ciertos buenos factores, pero la concentración basada en mí mismo no se puede desarrollar de una manera profunda. Entonces, hay maneras de desarrollar concentración y hay maneras pues que no desarrollan la concentración, ¿vale? Entonces, es importante que tengáis un objeto pues adecuado, correcto, ¿vale? El Buda nos ha dejado 40 objetos, 40 opciones. ¿Por qué? Porque a cada persona pues le vendrá mejor un distinto objeto, dependiendo de tus estados mentales, tus tendencias, tus características o incluso si has practicado algo de eso en el pasado, ¿vale? Entonces hay pues 40 opciones. Si una como que no les ayuda, la mente no se calma, pues podéis intentar otra, ¿vale? Y tenemos hasta cierto punto un análisis de a cuál persona le vendría mejor cuál objeto, ¿sabes? ¿Vale? Bueno, pues tenemos estos 40 objetos de samatha. Y este samatha pues trae beneficios más altos o más desarrollados que solamente los preceptos morales. Preceptos morales nos quitan los
kilesas, los estados mentales a nivel de transgresión, ¿verdad? Pero el samatha te los quita al nivel manifestado. Eso quiere decir que cuanto más desarrolláis concentración, pues vuestros estados de kilesas manifestados se van a poner más y más débiles hasta que casi no lo ven, ¿vale? Entonces te quita los estados manifestados. Podéis vivir pues bastante tranquilos, con un montón de felicidad y casi pues sin tener pues preocupaciones, miedos, de una manera súper atenta, en control. Eso son los beneficios pues de la concentración, del samatha, ¿vale? Y eso, claro, como kamma también es una buena acción, mentes muy fuertes también pues pueden producir resultados de acuerdo con el budismo, ¿vale? Resultados buenos en el futuro. Luego tenemos otro tipo de meditación, que es el vipassana. Pues el vipassana es un poco distinto. En el primer, que es el samatha, tenéis conceptos como objeto de meditación, normalmente. Conceptos, la respiración, por ejemplo. O un ser vivo que sea feliz, por ejemplo. O por ejemplo, el concepto de un color. O el concepto de fuego. Hay un montón, ¿vale? Esos 40. Pero esos conceptos no te pueden traer la sabiduría sobre la realidad, sobre cómo funciona la mente, cómo funcionan pues fenómenos materiales, cuáles son las causas, efectos. Tampoco te trae mucho entendimiento sobre pues si hay vidas pasadas, vidas futuras. No te da un entendimiento sobre la vida, sobre el ciclo de renacimientos, pues si hay eso o no. Entonces el samatha te concentra, te quita los estados mentales malos y te concentra y te hace muy fuerte y muy contento, pero no te da la sabiduría suficiente para quitar esos estados malos del todo, ¿vale? Entonces hay otro paso, otro tipo de meditación. Cuando tengáis pues concentración suficiente, tenéis que analizar los fenómenos mentales, analizar conciencia, analizar qué es mindfulness, analizar pues qué es sentimientos o qué es el entendimiento, la sabiduría, estados mentales buenos, malos, lobha, dosa, moha, alobha, adosa, amoha. Pues podéis tener estos fenómenos como objeto de vuestra meditación de vipassana. Y también fenómenos pues materiales, pues temperatura, el calor del cuerpo, por ejemplo, o pues lo que decimos normalmente sensaciones, pues la dureza. Esos son como fuerzas o elementos básicos físicos. También podéis tener en el vipassana estos objetos, ¿vale? Y en vipassana no solamente veis estos objetos con mindfulness, mindfulness también está ahí presente, pero tenéis que verlos con sus características más importantes, que de acuerdo con el budismo es la impermanencia. Son fenómenos que surgen por una causa, condiciones, surgen, son como fuerzas y se van, se deshacen, no son permanentes, ¿vale? La mente siempre está cambiando, por ejemplo, podemos notar que siempre cambia, aunque siempre hay un estado de cognición, aunque siempre haya un estado de sentimiento, pero hay otros estados mentales que van cambiando, ¿vale? Entonces eso quiere decir que pues, es una manera simple de decir que son impermanentes, ¿vale? No solamente estados mentales, pero también el cuerpo lo podemos notar que también es impermanente. De una manera fácil vemos pues que morimos, pero también en más detalle podemos ver que estas fuerzas físicas o materiales duran muy poco tiempo, son como fuerzas que están siempre cambiando, ¿vale? Entonces el vipassana pues tiene estos objetos y los ve así como impermanentes. Otra característica importante que es que como son impermanentes no te pueden traer una felicidad pues duradera,
¿vale? Entonces son como insatisfactorios. Eso es otro punto un poco más profundo. ¿Por qué son insatisfactorios? Pues porque son impermanentes, están siempre cambiando y se van y se van y se van, ¿vale? Y luego un punto aún más avanzado, que ya es súper dentro del budismo, que es que si son impermanentes estos fenómenos, si son insatisfactorios, no son el yo. Esos estados mentales no son yo. Y esos estados físicos, pues surgen, se van, no son yo. ¿Vale? Esto ya es un poco más allá de lo que incluso discutimos ese día, ¿vale? Y eso ya es súper dentro del budismo, ¿vale? Y eso es lo que se hace en Vipassana, ¿vale? Y eso, de acuerdo con el budismo, es lo que te trae la sabiduría suficiente para remover el tercer nivel de los estados malos, ¿vale? El nivel latente. Cuando uno puede con ese tipo de práctica remover esos niveles latentes, pues ya no vuelven. Sí. Los dos primeros niveles sí vuelven. Si uno pues toma preceptos, uno pues los puede romper, ¿vale? Y si uno practica pues meditación, pues a lo mejor se van, como se calman, pero luego pueden volver, ¿vale? No es permanente. Pero el tercer nivel con esa práctica de Vipassana, pues sí es como una remoción permanente, ¿vale? Y eso ocurre en cuatro estados, que son 4 estados pues de liberación o de iluminación, como lo llamemos, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Cuál era el próximo punto? Sí, eso ya lo hemos dicho, desarrollando samatha. Venga, un poquito más en detalle. ¿Queréis? ¿O ya se nos va el tiempo? ¿Tenéis tiempo? Son ya las 8:20. Hemos hecho 1 hora y 10. Pero no quiero forzar tampoco. Lo que queráis, yo tengo tiempo, pero ¿Tú no tienes quiero tiempo, tampoco. Lourdes? ¿Tú? Yo tengo tiempo. Vale, pues... Yo creo que, sí. bueno, de lo que es la información, pues habrían a lo mejor 15 minutos más 15 o algo minutos, así. Y luego hacemos una meditación. Vale, ¿Os parece? sí. Yo voy... sí, vale. Yo tengo que... le tengo que dejar a mi marido el teléfono porque Vale. me acabo de dar cuenta que mi hija coge un vuelo en Estados Unidos por si Sí. acaso le pasa algo con el pasaporte. Vale. Pues te esperamos. Le subo el teléfono. Pero si queréis ir preguntando alguna cosa... Sí. ¿Alguna pregunta? Sí, si quisieras recomendar algún libro, texto introductorio... Vendrá, ¿vale? Estupendo. Sí, vendrá. No hay mucho en español, pero sí que hay cosas. ¿Ah, en inglés también? Sí. Ah, bueno, pues sí, en inglés tiene mucho más opciones, mucho más. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo era? Lourdes. Lourdes, ¿no? Lourdes. Sí, no. O sea, claro que me ha estimulado muchas cosas todo lo que estás diciendo, pero no tengo ninguna pregunta en este momento. Vale, muy bien. ¿Y has dicho que...? Sí. Perdón, te pregunto. Ah, bueno, sí. Ahora sí me acuerdo. ¿Tú crees que tú has llegado a ese punto donde has permanentemente... No he llegado a ese punto, no. ¿No has llegado? No. Pero conozco a monjes, no muchos, pero conozco a monjes que han desarrollado hasta ese punto. Sí, pero la verdad que incluso entre los monjes no hay muchos que han llegado a ese punto. Es bastante, pues requiere pues a lo mejor muchos años, depende, ¿no?, de la persona, ¿vale? Cuanto más lejos del tiempo del Buda, de acuerdo con pues, la enseñanza, cuanto más lejos del Buda, del tiempo del Buda, pues como que tenemos más y más pues, distracciones, preocupaciones y nuestro modo de vida es pues menos
adecuado para desarrollar la concentración y esa sabiduría. Entonces la gente tiene pues más y más dificultad para desarrollar. Sí. Claro, supongo que esto necesita mucho desarrollo, pero hay muchas técnicas de meditación, maneras, tiempos, y a veces es complicado saber cuál es la forma correcta o cómo hacer. Supongo que esto requiere mucho estudio, una forma orientativa de poder guiarse. Sí, hay bastantes, por ejemplo, hay un libro que es casi como un manual así de meditación y se llama Visuddhimagga en Pali, que es el camino a la purificación, ¿vale? Y hay una traducción al inglés que la he leído casi entera y hay una traducción al español que nunca la he visto, pero sí que hay, la he visto por ahí así. Y no la he leído, pero sí que hay. Y pues este libro pues pone este entrenamiento, que es el entrenamiento pues como estamos viendo que es de moralidad, seguir preceptos morales y tal, y luego pues el entrenamiento en concentración y el entrenamiento de sabiduría, es como 3 partes del paso a paso, ¿no? Y lo describe muy bien, en bastantes detalles, todo de acuerdo con la tradición pues dejada por el Buda y los antiguos monjes que estuvieron con él y todo, ¿sabes? Entonces es un buen libro, pero es un libro ya, pues no es fácil de leer, ¿sabes? No es como un libro moderno que está como en un lenguaje más asequible, ¿sabes? Pero es bastante bueno, es un libro que a lo mejor con un poco de ayuda podéis leer y pues explica cómo desarrollar cada tipo de meditación, cada objeto, cómo desarrollarlo, tipos de concentración, un montón de información sobre eso, ¿vale? Se llama Visuddhimagga, lo tengo ahí al final, ¿vale? De la clarificación. Sí, sí, es el camino de la purificación o algo así, sí. Sí. Bueno, ¿seguimos? Sí. Entonces, pues en ese proceso de desarrollar concentración, ¿vale? Que sería lo que normalmente hacemos al principio, porque Vipassana requiere más entendimiento, requiere también un poco de concentración, ¿vale? Entonces, normalmente se empieza con concentración. Y pasamos por 3 niveles de concentración, ¿vale? El primero es el nivel, un poquito más arriba, que es el nivel preliminar, ¿vale? Y luego el nivel de acceso, se llama el segundo nivel de concentración, nivel de acceso, ¿no? Que es como cerca de la concentración fija, que es el tercer nivel. Tercer nivel ya bastante desarrollado, que es una concentración fuerte suficiente para estar fija, sin distracciones, ¿vale? Esto se le llama jhana. Si habéis escuchado a lo mejor pues algo de yoga, pero más profundo, no solamente lo que normalmente se enseña, pues podéis, a lo mejor habéis escuchado de dhyanas. Dhyanas es la versión sánscrita de jhana, ¿vale? Se refiere a lo mismo, es una absorción, un estado mental pues como a lo mejor de trance, ¿no? ¿Se podría decir trance en español? No, tránsito es como ir de un sitio a otro. Trance, ¿no? Con una C, ¿verdad? Sí. Pues es un trance, pero no un trance como a lo mejor hay un montón de ideas pueden venir, ¿no? Que es un trance. Eso es un estado de concentración muy profunda y no tienes los sentidos, o sea, los sentidos, incluso sonidos, por ejemplo, están como cerrados. Estás como en tu mente solamente, el objeto mental, ¿vale? Y una concentración muy profunda. Pensamientos no surgen, solamente estás ahí presente. Y estás ahí mientras lo determines, ¿vale? Al principio no puedes estar mucho rato, tienes que desarrollarlo. Y luego puedes estar horas incluso, o hasta días
en ese estado de concentración, donde estás sin distracciones, ¿vale? Y la mente es muy fuerte, muy pura, como a un nivel superior, ¿vale? Y esos son niveles fijos de concentración. A eso se les llama samadhi. Es bastante famoso, creo, esa palabra, sobre todo en el yoga. Buscan a samadhi. Es como el objetivo del yoga es desarrollar, pues, samadhi, ¿vale? Entonces, eso también está presente en el budismo. Podemos desarrollar los jhanas, samadhi. Y estos son 3 niveles de samadhi, ¿vale? Y hay en ese proceso también 3 nimitas. Nimitas es otra palabra pali, son señales, ¿vale? En ese proceso uno empieza con un objeto de meditación normalmente pues externo, físico, y a eso se le llama el nimita preliminar, ¿vale? Por ejemplo, si empiezas con pues un disco blanco, por ejemplo, o la respiración, por ejemplo, este es el nimita preliminar, ¿vale? Entonces empiezas pues prestando atención a este objeto. Luego, con más concentración, tendrás este objeto mental. Es un objeto que ya no depende de los ojos o no depende de la sensación de la respiración. Es un objeto mental, ¿vale? Que lo adquieres basado en ese objeto preliminar, ¿vale? Un poco más avanzado, es como un objeto mental, ¿vale? Y luego sigues desarrollando y esa concentración también se desarrolla y hasta cierto punto pues estás como luchando contra estados malos, te vas a distraer, tienes que una y otra vez traer la mente a la meditación y bueno, pues sigues desarrollando y a cierto punto pues tu mente podrá pues crear un objeto especial que es mucho más claro, puro y también es puramente mental, ¿vale? Y eso es a un nivel ya más avanzado de concentración. Y a ese punto, pues si bajas un poquito, tenemos como un mapita de cómo se desarrolla ese progreso, ¿vale? Al principio tenemos a la izquierda la señal preliminar, ¿vale? Es el primer círculo. La señal preliminar, con que empezamos. Y luego, cuando uno puede ver en la mente la señal adquirida, pues uno tiene la concentración preliminar, ¿ves? Justo al principio no tienes concentración preliminar. Hay concentración, ¿vale? Porque siempre hay un poco de concentración en la mente, pero es una concentración que no es desarrollada, ¿vale? No es fuerte suficiente. Pero con la señal adquirida tienes el objeto solamente en la mente y a eso se le dice la concentración preliminar. Si sigues desarrollando, pues tendrás ese señal puro que produce la mente más desarrollada y a ese punto tienes la concentración de acceso, ¿no? Acceso. En ese punto es un punto especial donde estas pues obstrucciones mentales, esos estados mentales malos, que son 5, los más importantes, el deseo sexual, la rabia, la pereza, o estados de remordimiento, o la duda sobre la meditación, pues esos estados malos que estás ahí hasta ese punto luchando contra ellos, pues son suprimidos, bastante suprimidos en ese punto, ¿vale? Y uno sigue pues meditando con esa señal equivalente, ya la mente se pone mucho más fuerte, un montón de niveles de alegría surgen en la mente espontáneas, tranquilidad y más concentración, y luego los sentidos, los 5 sentidos como que también se cierran y solo te quedas con ese objeto mental, más y más, ¿ok? Y bueno, con esa señal equivalente, si puedes desarrollar aún más, pues podrás entrar en esa concentración fija, que es como pues ese estado de absorción
y tu mente está como unida al objeto y no se separa, ¿vale? Y luego, claro, después de un tiempo, pues te separas y ya puedes tener tus pensamientos normales y todo. Pero en esa absorción estás como ahí, como en tu habitación, sin distracciones, sin pensamientos y estás pues a un nivel superior de conciencia, ¿vale? Entonces ese proceso pues te quita los kilesas manifiestos, ¿vale? Pero no te quita los kilesas, los estados mentales latentes, ¿vale? Pero este es el proceso. Otra cosa importante es que no es, claro, aquí se ve como de una manera muy sencilla y clara, pero cuando lo estáis desarrollando, pues a veces la concentración es fuerte, a veces como que se baja, a veces, pues, por ejemplo, si produces la señal, pues a lo mejor se perderá. Es un proceso así como, no es constante, ¿sabes? Es un poco difícil de entender dónde estoy, a qué punto estoy de ese proceso, ¿vale? Entonces hay que tener pues mucha determinación y seguir practicando durante largo rato normalmente hasta que eso se desarrolle, ¿vale? En la práctica de samatha, Uh-huh. ¿puede haber momentos vipassana? En samatha no. En samatha no. No. O sea, porque... Pero puedes pasar al vipassana pues por ejemplo, si uno desarrolla samatha con la respiración, por ejemplo, es el concepto de la respiración, ¿vale? Pero después de desarrollar la concentración, uno puede pues empezar a pues, ver con vipassana pues los fenómenos físicos de la respiración y la mente que la cogniza y el sentimiento y todos esos factores mentales que surgen, por ejemplo, en la absorción, y ahí ya se torna vipassana, ¿vale? Pero el vipassana no tiene un concepto como objeto, No. tienes que cambiar. Y si estás en concentración fija, no hay vipassana, No. ¿vale? Necesitas otros procesos mentales para hacer vipassana. Es distinto. Vipassana no es una concentración fija. No es como... Sí, observar tu conciencia. En Sí. En sí misma. Sí, la conciencia puede ver la conciencia y con vipassana verla como impermanente, por ejemplo. Eso es vipassana, ¿vale? Sí, eso lo puedes hacer. Vale. ¿Vale? Entonces, a ver, luego después de eso, pues... Teníamos la meditación, creo. La meditación, ¿no? Sí. Tenemos la meditación. Y luego al final, pues, hay pues unas lecturas o algo así, un poquito, ¿vale? Muy bien. Pues entonces hacemos un poco de samatha. Hicimos en la charla, hicimos metta. Sí. ¿Crees que metta nos viene bien ahora? ¿O quieres hacer, por ejemplo, otro objeto? ¿Qué queréis? O sea, Hay algunos que pues dependemos de algo externo. Entonces aquí podemos hacer metta o compasión o la alegría altruista o la ecuanimidad. También se podría hacer, es un poco más difícil, pero también podemos hacer pues basada en la respiración, pero eso es bastante común. sí. Entonces pues creo que a lo mejor algo distinto. Sí. ¿Vale? Pues o metta o ¿qué queréis? ¿Metta? ¿Qué preferís? ¿Metta? ¿Mm? ¿Alegría altruista? ¿Cuanimidad? ¿Hacéis metta a veces? Sí. Pues habéis hecho pues karuna. Karuna es la compasión. La compasión. Es como un poco como el metta, pero un poco distinto. Es el aspecto más de ese deseo de pues es como esa emoción, ese deseo de que este ser sea libre de sufrimiento, es más específico, ¿sabes? La compasión. O la alegría altruista también se puede desarrollar, que desarrolla pues lo opuesto a la envidia,
Es directamente opuesto a la envidia. Pues a veces en la sociedad pues muy material, con valores muy materiales, tenemos pues envidia de otra gente, de lo que tiene, o del trabajo, en el teléfono, en las redes sociales y todo eso. Pues a veces pues esa envidia también como que te da, te quita también la tranquilidad, ¿sabes? Y te quita una alegría que puedes tener con cosas buenas de los demás, ¿sabes? Entonces es otra manera de desarrollar pues ese tipo de Brahma Viharas, se les llama, ¿vale? ¿Qué queréis? Me gustan todas, la verdad. No sé qué decir. ¿Tú, Lourdes? Lourdes. Sí, me parece que ambas son igual de relevantes, tanto la alegría altruista como la de la compasión. Ah, mira, pues habéis hecho meta ya, lo hemos Sí, hecho en la sí, charla, entonces pues a lo mejor otra, o compasión o la alegría altruista. ¿Habéis hecho de la compasión Sí, a veces hemos hecho, sí. y la alegría altruista? Yo un trimestre lo dediqué, pero tú no estabas todavía, ¿no, Alberto? No me suena haberlo hecho No, pero lo contigo. lo Vale, hice sobre la alegría intrínseca, la altruista. altruista, porque es siempre basada en otra persona, ¿sabes? Sí. Por eso le decimos altruista, Sí. ¿vale? Pues se llama mudita en Mudita. Pali, ¿vale? Mudita. Bueno, pues hacemos esta Sí, entonces, vale, ¿no? sí. Me voy a tomar un minuto y regreso. Ya. Vale, vale. Sí, te esperamos, sí. entonces. Sí, con esa meditación pues podemos desarrollar como el meta, se puede desarrollar estos niveles de concentración, ¿vale? Y la ecuanimidad, ¿cómo la... O sea, ¿hay meditación de ecuanimidad? Sí. Sí. Hay 4 Brahma Viharas Sí. y es metta, karuna, compasión, mudita y upekha. Eso. Pues upekha es como una mente pues en el medio, que no es una mente pues que no la puedes tener fuerte si tienes mucha, ¿cómo se dice?, el sentimiento placentero en la mente. Entonces es más neutral. Eso te da mucha fuerza, por ejemplo, para mantener la mente estable en distintas situaciones, por ejemplo. Si no tienes suficiente upekha, pues tu mente es afectada de una manera muy fácil, por ejemplo. Entonces, upekha te mantiene, pues, estable, ¿sabes? En situaciones difíciles, por ejemplo. Y eso se hace, por ejemplo, a los seres vivos en específico, de una manera específica, pues cultivando es un poco más avanzado, pero depende ¿cómo es? El deseo, el entendimiento o la reflexión, creo que se dice, reflexión de que todos los seres o el ser con quien estás meditando, pues es el dueño o el heredero de sus acciones. Aunque les deseemos metta, aunque les deseemos karuna, aunque les deseemos mudita, es el heredero de sus acciones. Y hay digamos, ese límite de lo que podemos hacer. Entonces eso te da una fuerza mental para aceptar cosas. A mí eso ¿Entiendes? me parece... Es más avanzado, es muy difícil. Es difícil. Sí, incluso de entre los paramis, no sé si conocéis los paramis, pues son un grupo de pues, calidades que llevan pues, a la iluminación, digamos, y normalmente están en el contexto del camino para hacerse un Buda, ¿vale? Porque hay entre iluminaciones, puedes llegar a la iluminación pues siguiendo a un Buda, o puedes llegar a la iluminación solo, que es más difícil, pero no poder enseñar, o puedes llegar a la iluminación solo y poder enseñar. Esto es un Buda, ¿vale? Entonces, en estos caminos, sobre todo en el de Buddhahood o del estado de un Buda, hay 10 perfecciones.
Y la última, la más difícil, es upeka. Si la gente pues te critica, estás neutro. Si la gente pues te alaba, ¿no? Estás neutro. Si te dan cosas, estás neutro. Si no te dan cosas, te quitan cosas, estás neutro. Es como una roca, ¿sabes? Es una calidad que te mantiene muy estable en el mundo, ¿sabes? Pero es bastante difícil de desarrollar y se puede desarrollar con este Upeka Brahma Vihara. Me parece muy interesante eso de que lo que has dicho, ¿no? De que aunque tengas tus deseos de meta, de compasión, de Aunque hagamos alegría, todo lo que podamos, sí. ese ser es dueño o heredero De sus acciones. de sus acciones. Sí. Y es libre. O sea, quiero decir, Sí, ¿no? sí. Sí. Y eso cuando con alguien cercano es difícil. Sí, es más difícil con alguien cercano, sí. Es una forma de soltar. Es una forma de soltar. Eso. Entiendes el límite. Hasta aquí puedo hacer. Hasta aquí. Y más no puedo hacer. Y te pone en paz. Por ejemplo, incluso una madre, por ejemplo, hasta cierto punto pues puedes ayudar. Pero hay un límite. Luego pues son sus decisiones, es su karma, ¿no? Pues entender este límite pues te da mucha tranquilidad, estabilidad, ¿no? Bueno, pues... ¿Cuántos minutos? Hemos hecho 1 hora y media, un poco más que eso hasta ahora. ¿Qué? ¿Ahora cuánto tiempo? No sé, lo que digáis. ¿Tú qué piensas? Pues, no sé, 10, 15 minutos. Sí, o 20, sí. Ah, vale. Bueno, pues ahora, al principio solo, pues un poco de atención a vuestro cuerpo, la postura. Mejor que os sentéis pues con la espalda recta, los hombros en sitio. Sintiéndose pues un poco a gusto. Podéis hacer, si queréis, una inspiración así como más profunda. También incluso ayuda a calmar y ayuda a poner el torso en sitio, los hombros incluso. Y aquí intentamos evitar pues movimientos que no sean pues necesarios, pero también dejando un poquito de libertad al cuerpo para que se ajuste un poco y encuentre pues lo mejor el equilibrio o una posición pues un poco mejor que os puede ayudar. Y ahora pues para desarrollar pues mudita, que es el tercer Brahma Vihara, pues podemos empezar pues con nosotros mismos para pues hacer que este estado mental surja sin mucha dificultad. Entonces pues podéis desear a vosotros mismos que vuestras cosas buenas, materiales o incluso cosas que no son materiales, pues que estas cosas, pues que no perdamos estas buenas cosas, incluso pues vuestra casa, vuestra familia, amigos, incluso vuestra sabiduría, vuestra práctica
vuestros preceptos, todas estas cosas buenas que tenéis, pues podéis desearos a vosotros mismos que pues que no perdáis estas buenas cosas. Entonces, que yo no pierda estas buenas cosas. Y mantenéis pues la atención con esta idea, con vuestro mindfulness, intentando evitar distracciones. Bueno, ahora con ese estado mental ya un poco más claro, os pido que penséis pues en un otro ser vivo. Tiene que ser una persona, puede pues una persona que esté viva, que sepáis que esté viva y pues que es mejor que no sea muy cercana, ni una persona también que sea muy distante, que no conozcáis bien, por ejemplo, muy neutra. Tiene que ser una persona pues a una distancia así buena y que veáis o que imaginéis esta persona como enfrente de vosotros, sobre todo el rostro, el torso así, el rostro, con una expresión tranquila, pues a lo mejor con una sonrisa. Y aquí en este caso tenéis que añadir pues lo que sea que esa persona tiene de bueno, por ejemplo, su casa, su familia, su coche, incluso cosas materiales podemos desarrollar, o su salud. Entonces, pues elegir a esta persona, a lo mejor una persona que conozcáis, que tiene pues mucho éxito en su trabajo, por ejemplo, y ahora tenéis que pues pensar o desear a esta persona que esa buena persona no pierda lo que tiene de bueno, esa buena cosa que tiene. Y entonces ese mudita, esa calidad, pues surge con esta persona como objeto.
Y bueno, como ya sabéis, si la mente pues se distrae, otros pensamientos pues surgen, eh, solamente pues tenemos que volver a ese objeto, pues recordad la persona, esas buenas cosas que tiene y pues el deseo de que no las pierda. Y aquí pues si en vuestra mente pues tenéis un poco la intención de aumentar a lo mejor un poco el nivel de felicidad en vuestra mente, pues a lo mejor os ayudará, ¿vale? En esa práctica. A lo mejor os ayuda también para pues hacer que ese mudita esté más fuerte. Pues a veces pues unas reflexiones también pueden ayudar, por ejemplo, en pensar que el éxito o las buenas cosas de esa persona no te quita nada a ti mismo. Su éxito no te quita nada a ti mismo y te puede dar incluso lo opuesto, te puede añadir, te puede ayudar, esa persona te puede ayudar, esa persona pues te puede servir como una base para tu felicidad basada en el mudita, ¿vale? Normalmente pues tenemos pues apego a los objetos y percibimos con que más o menos con que el éxito de los demás a veces como que nos quita algo a nosotros. Entonces eso va pues en contra de ese sentimiento, de este factor mental de mudita.
Hacemos unos minutos más, intentar pues estar bien con la atención plena, sin distracciones, ¿vale? Con esa emoción, ese pensamiento, ese deseo de que esa buena persona pues no pierda las cosas buenas que tiene. Bueno, pues poco a poco volvemos y como hacemos pues bastante mérito, aloba, adosa, moha, mudita, estos estados mentales son pues meritorios y producen buenos resultados. Entonces, pues podemos pues dirigirlos a que pues que tengamos, que nos traigan pues crecimiento pues espiritual, para que podamos estar con gente buena, gente moral, gente que tiene buen entendimiento sobre el Dhamma, sobre las verdades, y que podamos pues desarrollar espiritualmente y que podamos pues conquistar o llegar pues a ese estado de libertad, que es la libertad de los estados mentales pues malos o desagradables, y la libertad del sufrimiento también. En el budismo se le llama nibbana o nirvana, ¿no? En sánscrito. Entonces, que podáis o que podamos pues conquistar esos estados de libertad y que tengamos mucha paz y verdadera felicidad.
Sadhu, sadhu, sadhu. Sí, en el budismo normalmente, pues, al final le decimos, pues, un término, una palabra así ¿cómo puedo decir? De... Buenos deseos. ¿Ah? Buenos deseos. Es como... No buenos deseos, pero por ejemplo cuando pues terminamos nuestra práctica, nuestra charla o alguien dice algo y pues es como decir muy bien, ¿sabes? Y se le dice en Pali sadhu, Como agradecimiento. sadhu. Es como un agradecimiento o decir que está bien hecho, que está bien, algo así. Es como muy bien. Sadhu. Sadhu, sadhu. Entonces si veis pues un montón de discursos del Buda, la gente dice a veces sadhu, sadhu, o si vais pues, a monasterios o lo que sea, siempre pues a la gente normalmente dice sadhu, sadhu al final. Es como una manera de decir que muy bien, muy bien. Bueno, pues sadhu, sadhu, ¿vale? Sadhu, sadhu. Sí. Bueno, ¿qué? ¿Y ahora? Muchas gracias. Hemos hecho 2 horas, mira. Sí, sí. Muy agradecida. Bueno, qué Gracias bien, qué por... bien. No somos pocos, no sé, hoy faltan 2 personas también que vienen Sí. normalmente. A veces es así. Ujú. Y bueno, sí que ha sido un poco esta mañana, se lo he sugerido porque entendía también que estás con tu familia, ¿no? Y lo importante que es eso, y me daba un poquito de... ¿Me entiendes? ¿no? Sí, sí, De cosas a entiendo. preguntar porque ¿no? Ellos no quieren también... Pero estuvimos bastante tiempo juntos Sí, y bueno, yo pues sé que hay poca información sobre el Dhamma y todo eso y pues y me gusta y me ayuda a mí también poder hacer eso. Entonces pues no hemos hecho demasiado, ¿sabes? sí. Estuve con mi familia bastante tiempo, entonces pues creo que es bueno, es bueno. Sí, estoy contento de poder hacer eso y creo que lo hemos grabado, ¿no? Sí, sí, lo hemos grabado. Sí. Así que si ahora de Lourdes, luego hablamos. Pues me sí, lo pasas, podemos ponerlo todo junto, Todo tengo la junto, grabación. sí. Sí. Y bueno, muy agradecida porque no hay tantas oportunidades, ¿no? Tampoco Mm. de personas cercanas ¿no? Que estén realmente dedicadas a eso, Sí. un poco en la cuna, un poquito, Sí, sí, de la tradición. entiendo. ¿no? Sí, hay pocas oportunidades, ¿no? Sí, no hay tantas. Bueno, Ujú. no, hombre, aquí también hay templos budistas, o sea, Sí. eso existe. Pero bueno, Estar aquí. así tan cercano, pues no tanto. Sí, estoy muy agradecido también por vuestro tiempo, ¿eh? Sí. Sadhu, Todo lo sadhu. que hemos aprendido. Bueno, si tenéis luego, tengo mi contacto. Mira, Sí. podemos poner el final. Sí. Habían unas, pues, unas sugerencias así como de lecturas un poco. Son todas, pues, más cercanas al original, a los textos originales, porque lo más moderno, más como que hay influencias de otras ideas y entonces yo siempre pues sugiero que intentéis pues leer algo más original. Si podéis directamente el original es lo mejor, ¿sabes? Y bueno, pues tenéis ahí por ejemplo traducciones del canon budista, tendría que ser en Pali, ¿vale? O traducciones del Pali. Y pues más originales, es preferible, el textos originales. Entonces, un libro que se llama Abhidhamma Sangha, que es el compendio del Abhidhamma, eso es un libro para estudiar, y habla en un montón de detalle, de una manera muy profunda, sobre la mente, estados mentales y clasificaciones mentales. Hay 121 tipos de mente, cuándo ocurren, cuáles son los factores mentales que tienen. Entonces te da una claridad sobre cómo la mente funciona. Procesos mentales,
Hay un montón de cosas. Luego habla, claro, también del karma, cómo las acciones producen resultados, qué tipo de acciones producen qué tipo de resultados y tal. Entonces es como, casi como un libro para estudiar, ¿vale? Normalmente se estudia con un maestro, con un profesor, ¿vale? Pero a lo mejor, como está en español, pues podéis como un poco a poco intentar si os interesa. Luego el Visuddhimagga, que es lo que había dicho, también es como un manual así para la meditación, ¿vale? Entonces, pues describe los preceptos hasta cierto punto y describe pues cada tipo de meditación, objetos de meditación, los 40 objetos de meditación, cómo desarrollarlos, cómo desarrollar la concentración y luego también pues cómo empezar el vipassana, tipos de realidades, un poco de análisis. Es como un manual del entrenamiento para la purificación, ¿vale? Para llegar a ese nivel, ¿no? Entonces se llama pues el camino de la purificación, ¿vale? Visuddhimagga es el título original, ¿vale? Y lo hay en español y en inglés. Luego, claro, hay discursos, son suttas sueltos, por ejemplo, Samanyapala Sutta, Brahmajala Sutta. Podéis ver eso en internet, yo creo que hay. A lo mejor lo hay en español, si no, en inglés, ¿vale? Y son pues suttas muy, muy famosos, muy buenos, que os puede pues ayudar en distintos aspectos, ¿no? Discursos del Buda, ¿no? Del Buda, sí. Y luego, pues, mi contacto, mira, lo podéis, Sí. si tenéis alguna pregunta, yo cuando encuentre así un poco de tiempo, pues intento responder, ¿vale? Pues, tengo WhatsApp, no está todo allí, ¿no? Pero, pues, tengo un poquito así en todos lados, me podéis encontrar sin mucha dificultad, yo creo. Pues yo si me lo pudieras Sí, sí, pasar, me sí, sí. agradecería mucho. Sí, Sí. sí. Lo tengo en el mail que me lo ha mandado, así que os lo paso. Ariyana, significado. Arianyana. Sí, jnana es knowledge, Jnana. entendimiento, conocimiento. Y Jnana. Arya Arya. es noble. Noble. Sí, una persona que ha llegado a uno de estos estagios de purificación permanentes es un noble. Ha dejado de ser una persona común. Entonces se les llama noble, Arya, ¿vale? Esta es la palabra. Entonces, a mí, claro, solo me han dado como un nombre, ¿no? Y entonces es como el que tiene el noble conocimiento, algo así, ¿vale? Arianyana. Y bhikkhu es como se les llaman a los monjes budistas, un bhikkhu, ¿vale? Pues yo soy un ¿Y bhikkhu. Bhante? Bhante es como una manera más como de dirigirse a un monje. Es casi como señor o algo así. Pero para un monje. Eso es. Aquí en España, monseñor. Para... Monseñor, sí, algo así. O Bhante Arianyana. Bhante Arianyana, eso sería Bhante. perfecto, sí. Bhante Arianyana. Ok. Bueno, pues gracias por eso todo, Pues por la muchas oportunidad. gracias. y todo. Gracias, Lourdes, por acompañarnos también. Muy bien. Un abrazo Encantado, muy Lourdes. grande. Sí. Adiós, Lourdes. Chao. Adiós. Bueno, un abrazo. Espera que voy a poner a todos para que nos despidamos. Y aquí. Adiós. Adiós. Chao.